Jesucristo está vivo. Bienvenidos a su programa Caminando en la Verdad. Colombia es conocida por su café, sus triunfos deportivos, sus grandes artistas, la calidez de su gente, la sencillez con la que se trata al extranjero y los deseos de vivir en paz reflejados en el rostro de cada colombiano, grande o pequeño, sin distingo de razas. La bandera lleva estampada la enorme riqueza que posee el infinito deseo de volar libremente, el gran amor de hombres y mujeres valientes que dieron su vida por esta patria. Pero ahora nos toca a nosotros, compatriotas, hacer algo en el presente que trascienda al futuro y así tener una Colombia de principios, valores y justicia social. Demos una sonrisa, ofrezcamos un abrazo, levantemos al caído, ayudemos al necesitado, sembremos una palabra de esperanza y esparzamos un mensaje alentador. Que el mundo entero lo sepa, Colombia es de bendición. Centro Misionero Bethesda de Guaduas presenta su programa Caminando en la Verdad con los pastores Jorge y Marta Peñaranda. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura está inspirada por Dios. Todo lo que hay en este libro fue inspirado por Dios. O sea que este libro es un libro sobrenatural. No es un libro común y corriente, ni como los demás que venden en la librería. Porque esta Biblia está inspirada por Dios. Aparte de eso dice que ¿para qué nos sirve? Es útil para enseñar. ¿Cuántos nos queremos dejar enseñar de la palabra de Dios? Gloria a Dios. ¿Para qué más sirve la palabra del Señor? Para redarguir. ¿Qué es redarguir? Que algo que usted hacía antes mal, después de que aprende la palabra de Dios, Dios le dice, ya no, si usted antes lo hacía y no le redarguía, por ejemplo, usted mentía, o usted fornicaba, o usted adulteraba, y a usted no le daba nada. Cuando empieza a leer esta bendita, gloriosa palabra de Dios, la Biblia, ya lo empieza a rearguir y a decirle que lo que estaba haciendo está bien hecho o mal hecho. Cuando usted empieza a leer la palabra de Dios, la palabra de Dios lo empieza a rearguir. ¿A cuántos nos gusta que nos corrijan? A nadie. Pues un niño dice amén, pero él no sabe todavía. Cuando la mamá le da juguete, ahí sí no le gusta que lo corrijan. A nadie le gusta que lo corrijan. Olvídese, a nadie le gusta que lo corrijan. Pero cuando uno ya ha alcanzado cierta madurez, le da gracias a Dios que Él lo corrija por su palabra. Porque cuando Dios nos corrige, nos ama. ¿Cuántos tenemos hijos? Cuando usted corrige a su hijo, ¿es porque no lo quiere o porque lo quiere? Porque lo quiere. Entonces, Dios dejó su palabra porque nosotros somos sus hijos. Y como somos sus hijos, Él nos quiere corregir. ¿Y cómo nos corrige? O sea, la corrección que Él dejó a través de su palabra, porque somos sus hijos. Él es nuestro Padre. ¿Y cómo nos corrige Él? Por medio de su palabra. Entonces le damos gracias a Dios porque Dios nos ama. Así como usted ama al Hijo y lo corrige, Él también dejó su palabra. ¿Para qué? Para corregirlo. Y también, ¿para qué más sirve la Biblia? Diga conmigo, para instruir en justicia. Qué lindo que la Biblia nos enseña a nosotros instruirnos, no en la justicia humana, sino en la justicia de Dios. La justicia de Dios es diferente a la justicia humana. La justicia humana habla de una manera. La justicia de Dios habla de otra manera. Les voy a dar un ejemplo. Hoy en día la justicia humana dice que se puede abortar, pero la justicia de Dios todavía no ha aprobado el aborto. En ningún caso. Y la justicia humana hoy se puede decir, nosotros aprobamos el aborto de 3 maneras, pero la justicia de Dios dice que Él
toda persona que ya se crea tiene derecho a nacer. Ay, ay, ay. Entonces, también la Biblia nos sirve para enseñarnos de una manera diferente a como la ley humana nos enseña. Muchas veces la ley humana se equivoca, pero Dios por medio de su palabra nunca se equivoca. Y les doy ese ejemplo. Si Dios dice no matarás, es que no matarás, porque esa es la ley, la justicia que divina. Entonces Él nos instruye en una justicia divina que es diferente y está por encima de la justicia humana. ¿A cuánto le gusta entonces este libro? Este libro es la boca de Dios. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable? Usted dirá, ¿cómo así que el Señor me hable? Sí, Dios nos habla. ¿Cómo nos habla? A través de su palabra. Cuando usted lee la palabra, Dios te habla. Cuando usted escudriña esta escritura, Dios te está hablando y tú estás escuchando la voz de Dios. La voz de Dios está aquí en su palabra. Porque hoy en día cualquiera sale hablando unas barrabasadas, unas cosas, y la gente que no lee la palabra, entonces muchas doctrinas, muchos vientos de doctrina. La vez pasada hablaba con una persona y yo le estaba hablando de Dios y la persona me decía, pero ¿a quién le creo? Si están estos, ¿cuáles son los verdaderos? Y entonces yo, ¿cómo hago para saber cuáles son los que están más cerquita de su palabra? Y yo le dije, pues leyéndola a usted. Porque si usted la lee y usted la escudriña, entonces usted ya sabe cuáles están más cerquita de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habla a través de su palabra. El cristiano se tiene que familiarizar mucho con esa palabra. ¿Cuál palabra? Doctrina. Doctrina es lo que las personas enseñan. Y está la doctrina de Dios y muchas más. Cuando Jesucristo vino, habían otras doctrinas. ¿Cuáles doctrinas? ¿Las de quiénes? Las de los fariseos, que se suponía que estudiaban la Biblia pero no la cumplían. ¿Y cuál otra doctrina? La de los saduceos, otra doctrina que había. Y Jesucristo vino con una doctrina verdadera. Y aquellos que daban la doctrina que decían que era de Dios, el Señor Jesús la combatió y la exhibió y la derrotó. Derrotó la doctrina de los saduceos y derrotó la doctrina de los fariseos, porque cuando Jesucristo vino con una palabra viva, con una palabra eficaz. Entonces, hermanos, así sucede y así pasa. Afuera hay mucha gente que enseña. En todo momento hay gente que enseña, pero ahora falta pensar cómo están enseñando. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que pegarnos de una buena palabra, de una buena doctrina. Dígale al que está a su lado, doctrina. Si usted mira la palabra de Dios, que todo lo que prediquemos acá, que todo lo que hablemos acá sea a la luz de la palabra de Dios. Porque hoy en día mucha gente sale por ahí muy loca, que Dios me habló, que Dios me dijo, y se inventa un poco de cosas de la cabeza. Y hay gente hoy en día que está predicando que ni pueden con ellos mismos. No pueden con su familia, no pueden con su esposo, no pueden con sus hijos. Son personas inmaduras, no han salido adelante, no han sido enseñadas y ya las ponen a predicar cuando no tienen ninguna clase de doctrina, no han recibido ninguna enseñanza ni ninguna madurez. Y más bobitos son aquellos que les creen. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos por tener una buena doctrina, porque si usted no tiene una buena doctrina, entonces ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Cualquiera viene y le enseña cualquier cosa y usted le cree. Sale alguien y dice, oiga, mire que yo me soñé, mire que Dios me dijo, y usted le cree y a la persona Dios no le ha hablado absolutamente nada, pero como usted no ha leído la Biblia, le cree a cualquier charlatán o aparecido que aparece a decirle algo. Pero cuando usted empieza a escudriñar la escritura,
Cuando usted empieza a escudriñar la palabra de Dios, usted va madurando. Y cuando usted madura, usted primeramente se edifica a usted, le ayuda a su familia, le ayuda a los de alrededor. Y todos vamos para adelante en una sana doctrina. ¿Cuánto queremos esa sana doctrina? Porque hay muchos lugares donde ahí hablan es lo que el pastor o el ministro se para ahí a decir, a hablar a lo que se le viene a la cabeza. Pero hermano, la palabra de Dios ya está escrita y nosotros tenemos que aprender a enseñar la palabra de Dios. Por eso usted es necesario que traiga siempre la Biblia para que usted aprenda. Y dice la palabra de Dios, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces los escribas enseñaban la misma palabra que Jesús enseñaba, pero había una diferencia, que la palabra que enseñaba Jesús tenía que autoridad. Venía de un peso de gloria. Dios la respaldaba. Y como Dios la respaldaba, la palabra de Dios tenía autoridad. Los escribas la enseñaban, pero no pasaba nada. Pero cuando Jesús la enseñaba, cuando Jesús la predicaba, habían milagros, habían prodigios, habían señales. La gente era tocada, la gente recibía algo especial. Entonces hoy en día cualquiera predica. Eso es fácil. Hoy en día cualquiera enseña. Hoy en día cualquiera habla de la Biblia, cualquiera predica un versículo, como dice aquí la palabra de Dios. Pero qué tanto peso de autoridad dice, porque aquí lo que se admiraron de Jesús era, mire lo que dice, se admiraban de qué, léalo ahí. ¿Por qué se admiraban de su doctrina? Porque enseñaba como quien tiene autoridad. Ellos decían, oiga, este enseña diferente y a usted le va a suceder. Muchas veces irá donde uno, donde el otro, donde aquello, donde este le pondrá la cabeza a este, le pondrá el oído a este, le gustará más este. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios adentro, dice, oiga, este enseña, este habla, este predica, pero este habla diferente. Este tiene una doctrina como quien tiene autoridad. Porque cuando la palabra de Dios, o cuando uno habla o cuando se predica, va de acuerdo con la palabra, Dios la respalda con algo que se llama autoridad. ¿Cuántos queremos predicar de tal manera que Dios nos respalde? Yo le di, ¿sí o no? Yo le he dicho al Señor, Señor, yo quiero hablar y predicar, pero yo no quiero predicar como cualquiera predica, porque cualquiera enseña, cualquiera lee la Biblia, cualquiera dice un versículo. No, yo quiero, Señor, que tú me uses con la doctrina, una doctrina de poder, una doctrina de autoridad, una doctrina que toque, una doctrina que cambie, que enseñe, que haya algo diferente. En esa sinagoga donde enseñaban varios, había una persona con un espíritu inmundo. ¿Qué significa eso? Diga conmigo, endemoniada. Endemoniada. Tenía demonio adentro, eso dice la Biblia. Un hombre con un espíritu inmundo que dio voces, o sea, gritaba diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sí sé quién eres. ¿Qué eres qué? Oigan, los mismos, imagínense que había una sinagoga donde se hablaba la palabra de Dios, supuestamente, donde se enseñaba la palabra de Dios, donde la gente hablaba y predicaba, pero no pasaba nada porque no había ¿qué? Autoridad. Y de un momento a otro entra Jesús a esa sinagoga e inmediatamente esa persona que tenía el espíritu inmundo se rebotó. Esa persona que tenía el espíritu inmundo habló. ¿Y qué dijo esa persona? Ojo lo que dice, ¿qué tienes con nosotros? O sea que era un solo demonio. Había más de uno, pero ahí estaban en la sinagoga. Ahí se reunían a compartir la palabra. Pero no había poder. Pero cuando Jesús dice que Él llegó con una doctrina que tenía que poder. Y cuando hay poder, entonces los demonios ¿qué? Se rebotan, hablan, se manifiestan. Hoy en día
Hay iglesias que dicen, no, eso de los endemonios no existe. Eso es porque ellos no tienen el poder y la autoridad para echarlos fuera. Entonces ahí están metidos. ¿Qué hizo Jesús? Pero Jesús le paró oreja a lo que le hablaba el demonio. Le dijo, venga, aquí nos hacemos un asadito y comemos carne. Venga, vamos allá a desayunar y charlamos. ¿Sí? ¿Qué hizo Jesús? Porque hoy en día cualquiera tiene palabra, pero no tiene autoridad. Pero cuando Jesús llegó, se dio cuenta lo que hablaban los demonios. Y cuando Jesús se dio cuenta lo que hablaban los demonios, los reprendió. ¿Y qué les dijo? Cállate y sal de él. ¿En dónde lo dijo? Y en la sinagoga, ¿qué iba la gente? A escuchar la Biblia, a estudiar la Biblia. Oiga, ¿no les parece a ustedes raro eso? O sea, gente que supuestamente lee Biblia, gente que supuestamente escucha la Biblia y gente que supuestamente se dice que es como hoy en día, como un cristiano. No, yo soy cristiano porque yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, y se le rebota el... Y Jesús se dio cuenta. Y Jesús no se puso a compartir. El demonio de una vez se le acercó y le dijo, oye, ¿qué tienes contra nosotros? ¿A qué Le hizo dos preguntas el demonio. Mire lo que le dijo el demonio. ¿Qué le dijo? Primero, ¿qué tienes contra nosotros? Dos, ¿has venido aquí para qué? Ellos estaban allá camuflados y nadie los había pescado. Nadie. Pero cuando Jesús llegó y llegó con autoridad, lo primero, ¿qué tienes contra nosotros? Como quien dice, delante de toda una reunión, ¿usted a qué viene? Usted me viene a herir, usted me viene a tratar mal, ¿usted qué quiere conmigo? Hacerse sentir pesado.